el orden, más o menos, de asignación de los costos indirectos, que está en función del 90% de la mano de obra. ¿Siempre será así? No, no. Pero a veces tenemos esto, que copiamos lo que la corporación hace en Europa y lo traemos acá. 90% de la mano de obra. Este es otro mercado, esta es otra demanda. ¿Por qué tenemos que copiar un porcentaje que está habituado, digamos, una cantidad de venta usual con una cantidad de venta que nosotros la tenemos distinta, por último, ni la conocemos? ¿No sé si han visto ustedes? Lo mismo pasa cuando esas cotizaciones que hacen, que dicen tanto de esto y 20% de costos de gastos generales. ¿Por qué? La pregunta es, ¿qué pasa si haces una orden? Basta con 20%. La tina de gastos generales puede ser de 1 millón. O sea, tú agarras 200.000, lo asignas una orden y resulta que ¿quién cubre los 800.000? ¿No será que esos porcentajes, no estoy muy de acuerdo con eso, pero bueno, igual te lo transmito, ¿no será que esos porcentajes están habituados a un tipo de producción donde con un número determinado de órdenes se ha cubierto los costos fijos? Puede que con 20 órdenes, 5% de cada orden. Puede que con 10 órdenes, 10%. Puede que con una orden será el 100%. ¿Me dejo entender? Ese porcentaje está en función de una base que se ha tomado probablemente de otra empresa. Tengan cuidado. Por ejemplo, lo que va a pasar acá, he tomado la base de una empresa, entonces voy a decir, a ver, la materia prima, 60, es sumar nada más lo que hemos visto, mano de obra y gastos indirectos, 27, ¿correcto? Los gastos indirectos, ¿qué cosas son? El 90% de la mano de obra, porque así lo hemos creído, ¿eh? Así lo hemos creído. En aproximación, esto suma en 2 órdenes te da 48 y probablemente 27 entre 48 te da un porcentaje y 21 entre 48 te da otro porcentaje. Entonces, ¿qué haces tú? Los gastos indirectos los asignas no en función del 20%, 90% de la mano de obra, sino dices, de estos gastos, el porcentaje que representa 27 entre 48 se multiplica por esto y te da 481. O sea, esta orden no ha absorbido 27, ha absorbido de gastos 481. Razón por la cual no es que el costo estimado sea 149, sino es 603. Repito, hasta acá tú has hecho una referencia de que este gasto indirecto va a ser el 90% de la mano de obra. 9 por 3, 27. Y acá también 9, 23. ¿De acuerdo? Entonces dices, entonces la suma de los gastos indirectos. Si tú sumas toda esta ruta, te va a dar que el costo de esta orden es 149 y 123. Pero en la realidad lo que ha pasado es que no es que hay que absorber el 90% de la mano de obra respecto a esto, sino probablemente hay que ver cuánto es esto y cuánto absorbe por el número de órdenes que genera. Por ejemplo, dices tú, si esto de acá es un porcentaje de esto, ese porcentaje lo aplicas a esta cantidad. Y lo que te va a dar es cerca del 50%, 480. No es esto, 90% de la mano de obra, esa es una figura. En realidad es esto. Y en realidad el otro es esto. Por tanto, si sumas todo, esto no, y en vez de esto pones estos valores, no te va a dar 149 y 123, sino 603 y 473. ¿Me sigues? ¿Qué pasó? ¿Qué podemos hacer para poder coincidir con esto? Lo que pasa es que los costos indirectos tendrían que prorratearse, porque no creo que sean solamente 2 órdenes las que se han producido en un mes. No, exagero en el ejercicio para que vean entonces lo que está pasando cuando tú dices 90% de la mano de obra, 80%, porque estás ligado a una capacidad de producción que no es la tuya. Repito, cada vez que ves cotizaciones que dicen 10%, una constructora y trabajaba en construcción 8 años. Cuando pedía cotizaciones de otros colegas o de otras empresas, o hacía las cotizaciones previas, o encontré a la empresa haciendo cotizaciones, a todos le ponían 10% de gastos generales. Qué casualidad, ¿no? Todas tenían 10% de gastos generales. Ahora, no perdían, ¿sabes por qué? Porque le ponían un margen semejante que podía compensar los errores. ¿Me sigues? Pero ¿qué hay del costeo profesional? Ese
eso más o menos es un colchón para la cotización, porque luego se va a negociar. Pero el, A ver. o sea, el gasto indirecto no debería asociarse al costo que hasta el momento se tiene. O sea, el costeo directo, el gasto indirecto no debe ser un porcentaje, pero se estila poner un porcentaje simplemente como colchón. Sí, pero lo que quiero que entiendan es que sacamos la práctica y metemos la técnica. Eso es lo que están haciendo ustedes acá. Ese porcentaje del 90% es copia, remedio de otro tipo de producción, que de repente no es esta. Entonces, ¿qué estás haciendo? Mira la desviación, que por eso te lo pongo exagerado para que veas. Probablemente yo he tenido que ensayar cuánto sería la proporción de gastos, o sea, cómo podría yo asimilar mis gastos indirectos en este tipo de producción. Y de repente ese factor del 90% no sería el factor. De tal manera que yo diga, si acá hago 10 órdenes, entonces yo pongo 10% de los gastos indirectos y se acabó. Mira qué ha pasado cuando he hecho esa anotación directa a estos gastos indirectos. Me ha salido esta cantidad. ¿Qué está pasando en las empresas? En parte, estoy siguiendo lo que tú dices. ¿Qué pasa en las empresas? Pero no quiero tomarlo como colchón porque si no sería pues disparos al aire. ¿Qué pasa? Que precisamente en el empirismo ese colchón hace que no noten los errores que cometen. O sea, ¿cuánto te costó? Di la verdad, no sé pues. Pero ¿cuánto fue tu margen? Creo que fue 80%, mentira. Tu error, al no saber cuál es tu costo, tu margen fue 60%. Ese 20% de colchón cubrió tus errores de costeo. Lo que pretendo acá es que ustedes tomen en consideración de cómo hacer el costeo y que no sea pues que el colchón te salve, sino que tú sepas que en realidad sobre lo que te va a costar le aplicas un margen. ¿Por qué? Porque pierdes competitividad con ese nivel de no saber, de incertidumbre. ¿Me sigues? A ver, estamos todos, tenemos todo el tiempo muchachos, no hay problema, pero quisiera que se vayan comprando esto poco a poco. Una cosa es seguirle la pauta a otra empresa del género o a una multinacional a la que pertenecemos, quién sabe, y a rajatabla decir, mi fórmula es 90, ponle 90, pero por favor, ¿no sabe que es 90% de la mano de obra? Eso de repente está cifrado a 12 órdenes mensuales.